Estas historias son 100% reales, de acuerdo a lo comentado por nuestros amigos. Como sabemos, los avistamientos de fantasmas en carreteras siempre ha sido un tema del cual ha dado mucho de qué hablar. Historias de traileros, conductores, los cuales han vivido experiencias paranormales con estas entidades, las cuales en su mayoría buscan causar un daño irreparable, pero otras te alertan ante la posibilidad de un accidente. Tal es el caso de estas dos historias que a continuación les platicaré. La primera de ellas se desarrolla en el estado de Guerrero, en un lugar que tiene por nombre la Loma del Toro. Este evento sucedió hace unos 15 años aproximadamente, el cual se llevó en la carretera de Acapulco-Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. Déjenme platicarles que desde que soy joven aprendí a manejar y después a andar en carretera, por lo que he viajado a lo largo de toda la república, de un lugar a otro conociendo lugares, pero también he sido testigo de muchos sucesos extraños. Quienes trabajan como traileros o en autobuses podrán entender a qué me refiero. Ocasiones en las que vas en la carretera de madrugada y ves pasar sombras que se atraviesan sobre la misma y reaccionas pensando que es una persona, por lo que tienes que estar alerta para no cometer un error que pueda costarte caro. Se ven luces que se posan sobre los árboles o personas que aparecen y desaparecen, pero sin más, terminas acostumbrándote a ver este tipo de situaciones. Yo vivo en el centro de Acapulco. Aquel día que me sucedió este evento era cumpleaños de mi hija. Recuerdo claramente que fue el tercer sábado de julio del 2005. Mi esposa me había dicho que no faltara por nada del mundo aquel día. La verdad es que yo casi nunca paso tiempo con ellas. Días previos le había solicitado ese día a mi jefe permiso para que no me programara viajes largos, ya que ese día quería estar con ellas. Él aceptó en que no me programaría nada. Por mala fortuna, ese día sábado a la empresa le fue solicitado un pedido de urgencia en Zihuatanejo, y como a todos mis compañeros ya se les había asignado viajes largos, no había nadie más que solo yo, por lo que me sentí triste y enojado a la vez. Totalmente resignado, salí cerca de las 4 de la tarde, por lo que calculé que el viaje me tomaría cerca de 3 o 4 horas, por lo que estimé estar de regreso a más tardar a la medianoche, algo tarde para estar con mi hija. Le hablé por teléfono y le dije que me disculpara, que tenía un deber pero que la quería. Comencé mi recorrido, pero la unidad que me asignaron después de 2 horas comenzó a tener dificultades mecánicas, por lo que el viaje fue bastante lento. Tenía miedo de quedarme a mitad del camino. Le informé a la empresa que la unidad no estaba operando bien, algo que me dijeron que le habían dado mantenimiento hace pocos días, que siguiera mi camino. Resignado, iba lo más rápido que me permitía aquel vehículo. Miraba el reloj y pensaba que los minutos se iban, y posiblemente no estaría con mi hija en un horario adecuado. Llegué a Zihuatanejo a las 9 de la noche. Me frustré al saber que aún me quedaban varias horas de viaje para el regreso. Llegué al lugar que me habían enviado, dejé la mercancía solicitada y a las 10 ya estaba de regreso, por lo que pensé que ya todo estaba perdido y ya nada podía salir mal. Pero déjenme decirles que hubiera preferido no haber abierto la boca. Cerca de las 10:30 de la noche cruzó un pueblo que al parecer, sin mal no recuerdo, tenía nombre Los Llanitos. Seguí mi recorrido y kilómetros más adelante el vehículo se detuvo. Me enojé tanto que comencé a golpearla. Por fin, se había descompuesto. Me bajé y revisé la mecánica, pero me di cuenta que se encontraba en perfectas condiciones, que no había nada anormal. Regresé adentro y traté de encenderla, pero cuál fue mi gran sorpresa que se había terminado el combustible. Al estar distraído en pensar llegar pronto, me distraje por completo de la cantidad de combustible. Resignado, pensé en qué podía hacer. Traté de comunicarme con la empresa, pero no tenía señal. Miré a mi alrededor y no veía nada. Solo era un cerro y una gran cantidad de árboles. Todo estaba oscuro y hacía un calor insoportable. No sabía qué hacer. No podía dejar la unidad ahí. Sin más, esperé, rogando a Dios que pasara alguna buena persona y pudiera pasarme un poco de combustible,
y así llegar a la gasolinería más cercana o al pueblo más cercano. Pasaban carros, pero nadie se detenía, nadie quería ayudarme. Así me dieron las 11 de la noche, cuando llegó un tráiler y se paró delante mío. Me preguntó que si necesitaba ayuda y le dije que sí. Me dijo que no tenía mucho combustible, pero que me daría un poco, que esperaba me alcanzara. Le agradecí. Le pregunté que sabía cómo se llamaba este lugar y me dijo un nombre que jamás voy a olvidar. Me dijo que se llamaba la Loma del Toro. Me preguntó que si conocía las historias de aquel lugar. Yo le respondí que no. Me dijo que no me preocupara, pero que no me recomendaba estar ahí a muy altas horas de la noche. Le di las gracias y cerca de las 11:30 encendí el vehículo y la verdad que me costó encenderlo, por lo que no pude irme junto con aquella buena persona. Lo que me había dicho en verdad me había dejado con muy mala espina. Pasaron 10 minutos hasta que el vehículo encendió, así que seguí mi recorrido, cuando kilómetros más adelante vi a una mujer vestida de blanco. Inmediatamente imaginé que sería algo paranormal, pero después pensé que podría ser alguien que necesitaba ayuda, así como la había necesitado yo minutos antes. Sin más, me detuve y esta se subió. Vi que era una mujer muy bonita, un cabello muy largo y muy negro. Comencé la plática, pero ella solo se encontraba mirando hacia enfrente y respondía a mis preguntas con el movimiento de la cabeza. Pasaron 5 minutos cuando, sin esperarlo, esta se abalanzó sobre mí. Comenzó a querer tomar el control del volante y a golpearme. Yo intenté apartarla. La empujaba, pero ella se aferraba. Intenté frenar, pero ella lo impedía al estar encima de mí. Le jalé los cabellos en mi desesperación, y al hacer ese movimiento pude ver el rostro y tenía unos ojos, en verdad, de color rojo. Me llené de miedo y comencé a gritar. Cerré los ojos y sin pensarlo solté el volante. Segundos después los abrí y en ese momento ya no estaba. Al mirar al frente vi que me encontraba en el otro carril. Al frente venía un automóvil y giré, por lo que giré bruscamente el volante y logré salvarme de un golpe inevitable. Frené el vehículo y salí a toda prisa. Todo estaba oscuro. Los carros que venían detrás de mí se detuvieron y me dijeron que si estaba bien. Solo respondí que sí. Permanecí fuera cerca de 10 minutos. Intenté comunicarme con mi familia y por fortuna tenía señal. Le hablé a mi esposa y le comenté lo sucedido. Me dijo que no me preocupara, que me esperaba en casa. Miré el reloj y vi que eran las 12 de la noche. Me subí, encendí un cigarro y continué mi camino. Llegué a Acapulco cerca de las 2:30 de la madrugada. Dejé el vehículo y fui junto con mi familia. Tiempo después me enteré que en ese tramo de la Loma del Toro se cuenta una leyenda regional. Se cuenta que una mujer fue asesinada y que desde entonces se aparece a muy altas horas de la noche a los traileros o conductores. Y una vez adentro comienza a atacarlos, provocando que estos se accidenten. Yo sin duda soy testigo de aquella leyenda y por lo tanto puedo decirles que es real. El siguiente relato es de un señor que trabaja como taxista en las rutas al Tianguis Acapulco, donde nos platica que fue testigo de un evento un tanto peculiar. Aquel día había sido un poco flojo, es decir, no hubo tantos pasajeros, por lo que apenas si saqué la cuenta del día para mi jefe, a pesar de que había empezado mi día a las 5 de la mañana. Recuerdo que ya eran las 4 de la tarde y aún no sacaba suficiente dinero para mí, en comparación con otros días. Así que, ese día, decidí trabajar hasta tarde, y así fue. Aquel día di servicio hasta las 10 de la noche, y afortunadamente, pude sacar un dinero extra. Me dispuse a ir de regreso a mi casa. El trayecto de Acapulco hasta el Tianguis a esa hora ya es bastante rápido, ya no hay tráfico, por lo que en menos de media hora estaría en casa. Recuerdo que encendí la radio y me puse a cantar. Fue en ese momento que comenzó lo extraño. Recuerdo claramente que pasaron 5 canciones, las cuales yo canté para hacer más ameno el viaje. Pero cuál fue mi sorpresa que apenas iba en un pueblo que tiene por nombre el 21. Se me hizo bastante extraño. Ya han pasado 20 minutos y aún no iban ni a la mitad del camino, siendo que yo iba bastante rápido. Pensé que muy probablemente me había distraído y quizá miré mal el reloj. No puse atención y proseguí, pero lo peor estaba por venir.
La carretera se me hacía algo extraña, se veía demasiado oscura, no era como otras veces pasadas, apenas y uno que otro carro pasaba. Recuerdo cuando me encontraba a pocos kilómetros de llegar a un poblado que tiene por nombre el 30. Entré en una zona recta de la carretera y comenzó lo aterrador. Comencé a sentir como si alguien estuviera detrás mío. Con todo el miedo del mundo miré el retrovisor, pero no había nada. Sé que no debí de haber hecho eso, pero me ganó la curiosidad. Los que son conductores supongo que sabrán a lo que hablo, es decir, no es del todo bueno mirar, se pueden ver cosas espantosas. Seguí en aquella sección de la carretera, aceleré para salir lo más pronto posible y en ese instante comencé a sentir como si algo empujara mi asiento. No di importancia, pero ahí estaba de nuevo. Algo comenzó a empujarme cada vez y con más intensidad. Comencé a rezar con la esperanza que aquello desapareciera, pero cuál fue mi gran sorpresa que este comenzó a golpear el asiento. Llegué al 30 y aquella entidad dejó de molestarme. Paré un momento al Oxxo y compré una botella de agua. Esperé alrededor de 5 minutos a calmarme. Me metí de nuevo al carro y seguí con mi camino. Pasaron cerca de 10 minutos y pensé que aquello ya no me molestaría más. Pero no fue así, estaba equivocado. Comenzó nuevamente a molestarme, en verdad, se los juro, estaba lleno de miedo. Comencé a decir malas palabras, por este fantasma, o lo que sea, no se iba. Comencé a acelerar para llegar a Saltianguis lo antes posible. Iba demasiado rápido y al finalizar las curvas me di cuenta que invadía el carril contrario un par de veces. Aquello seguía golpeando mi asiento, ya no aguantaba más. Y al llegar a un poblado que tiene por nombre el 45, me bajé del carro. Abrí todas las puertas y comencé a decir a aquel fantasma o aquella entidad que se bajara. Lo insulté, lo maldecí. Golpeé el carro un par de veces, así estuve, no más de 5 minutos. Después, cerré todas las puertas, entré y encendí el carro. Avancé lentamente, ya faltaban solo 5 kilómetros para llegar a Saltianguis. En verdad, esto me tenía aterrorizado, ya no quería estar en aquel vehículo. Continué mi camino a baja velocidad, cuando por curiosidad miré nuevamente el retrovisor y claramente vi como una especie de bruma o neblina salía por una de las ventanas traseras del vehículo, a lo que me quedé sencillamente sin palabras y completamente pálido. Como pude llegué a casa y le platiqué a mi familia lo ocurrido. Al igual que muchos, yo no creía en ese tipo de situaciones, hasta que lo viví en carne propia. Hasta aquí llegan los relatos del día de hoy, amigos. No olviden de suscribirse, y si tienen una historia que contar, en la descripción encontrarán el correo de contacto. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.